Y para este sector tenemos la presencia de la abogada y filósofa Erika Rivera, con quien vamos a abordar varios temas que hacen a la coyuntura política. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias por la invitación, Claudio Loza. Muchas gracias, Moisés. Es un placer compartir nuestras reflexiones junto a los radioescuchas. Moisés. Sí, habitualmente, bueno, dentro de la política lo que se hace es desarrollar una serie de propuestas y en este periodo preelectoral tenemos candidatos y propuestas, ¿no? Pero Erika ha estado produciendo bastante material intelectual respecto a lo que viene a ser el liberalismo. Entonces, dentro de lo que actualmente es el escenario político de candidatos y propuestas, ¿qué podemos destacar? ¿Qué candidatos tienen una oferta liberal? Porque la mayoría, digamos, de los analistas prevén un viraje hacia el liberalismo como una posibilidad de poder salir de este desastre económico, político que han dejado los del movimiento al socialismo. Bueno, yo voy a continuar con la metodología de Raúl Prada, que me encantó escucharlo. Quien me antecedió, yo pienso que tiene toda la razón para explicarnos determinados elementos del presente. No debemos olvidarnos del pasado. Y yo creo que, sobre todo en el ámbito liberal, las personas conceptúan o imaginan esta situación como algo nuevo. Y no tenemos, nada nuevo bajo el sol. Y por ello, para poder diagnosticar, evaluar el presente, para poder situarnos en la coyuntura, considero que es importante mencionar, algunos elementos fundamentales para compartir con los radioescuchas y podamos recordar que el liberalismo, no nace con Milei, no es un eco nuevo de la ola latinoamericana. Entonces, para poder arribar en las concepciones que se están presentando en los programas actuales de gente que participa bajo la bandera liberal. No sé si me permiten mencionar unos minutos a Eliodoro Camacho. Sí. ¿Por qué considero importante hablar de Eliodoro Camacho? Porque fue parte del primer partido y programa liberal en Bolivia. Este partido, el Partido Liberal, fue creado en 1883. Por el fundador, como les dije, el general, héroe de la Guerra del Pacífico, el general Eliodoro Camacho. Ahora, como vamos a hablar de programas, me voy directamente, a alguna mención rápida de lo que establecía el programa en 1883. Por ejemplo, en el factor económico era mucho más pequeño, a diferencia de hoy, que el programa económico es mucho más amplio hoy en el siglo XXI. Pero en 1883 lo importante era el libre cambio, el libre comercio, y la parte político-liberal, fue mucho más amplia. Y yo creo que fue fundamental en el proceso histórico de nuestro país. Por ejemplo, era antimilitarista, para empezar, era anticlerical, exigían las elecciones libres y plurales, porque recordemos que recién había un antecedente o emergieron los partidos como el Partido Rojo, de Linares, y por lo tanto no había esa tradición de la democracia representativa partidista, no era un fundamento principal de nuestra cultura política en ese entonces. Por lo tanto, era fundamental empujar las elecciones libres y plurales. También fue muy importante el respeto a las instituciones estatales, la cuestión institucional, que es una debilidad que tenemos hasta el día de hoy. Y además se pensó mucho en el respeto no solamente a las instituciones, a la institucionalidad, a la construcción y fortalecimiento de la institucionalidad, sino también fue importante en este programa liberal de 1883 plantear el federalismo, la educación laica, gratuita y general, abierta a todos. Yo creo que esto es fundamental mencionar, y que es mucho más atrás de los movimientos anarquistas que mencionaba Raúl Prada, quien me antecedió.
Entonces, yo creo, en síntesis, que el Partido Liberal, para que nos quede claro a todos, subió al poder en 1899 y durante los 21 años se preocupó por la educación. Tenemos la Reforma Educativa Liberal de 1909, que como efecto tenemos justamente la escuela de Guarizata, que es la educación indigenal, y además que se preocupó muchísimo este programa por reducir el rol cultural de la Iglesia Católica, pero ya en la política práctica dejó a un lado el federalismo. Bien, Erika, tomando en cuenta estos elementos que hacen a la historia, evidentemente lo liberal no es bueno, pero se dice que en ningún momento nuestro país optó por un liberalismo o por una postura liberal pura, ¿no? Siempre estuvo impregnado con el Estado, asociado al Estado, y la situación en el otro extremo se vuelve más crónica, ¿no? Es el Estado, la forma en que cómo se lo ve al Estado para enriquecimiento, para los negocios, para la corrupción, lo que en definitiva, ¿no?, con los argumentos de igualdad, etcétera, etcétera, van un poco desplazando a políticas liberales. ¿A qué se debe eso? Bueno, en primer lugar, la corriente liberal, la fundamentación filosófica política liberal, o sea, no es anarquista. Por lo tanto, digamos, no cree en la destrucción del Estado. Lo que sí cree es en un orden social institucional, ¿sí?, pero con una sociedad abierta. Es decir, que no exista un centralismo y cooptación del individuo por el Estado. Por ejemplo, en la política práctica del liberalismo hubo muchos críticos liberales en torno a la corrupción. Y entonces, no podemos decir que fue una panacea, nada, o sea, la política no es eso, ¿no? La política siempre es un encuentro de múltiples factores contradictorios. Y bueno, entonces, este partido liberal se disolvió en 1952. Después de 1920, su peso político se fue reduciendo gradualmente. Ahora, podríamos pasar a un análisis, a este salto del neoliberalismo de 1985 a 2005, que justamente muchos mencionan que no hubo ninguna participación, o sea, liberal, o que no tiene nada que ver el liberalismo con el neoliberalismo. Pero es necesario mencionar y aclarar que sí, en este trayecto del 85 al 2005 no hubo ningún partido liberal en la arena política. Y quienes implementaron el programa neoliberal fue justamente por los partidos tradicionales, el MNR, el ADN, el MIR, ¿no?, y que no tienen su origen, o sea, estos partidos no tienen un origen en el liberalismo. Entonces, por lo tanto, sí, digamos, habría fortalecido un centralismo, ¿verdad?, incluso autoritario. Estatismo, ¿no? Erika, a ver, dentro de lo que actualmente vienen a ser candidatos declaradamente liberales, podemos encontrar a Jaime Dunn, después Antonio Sarabia, que está como vicepresidente de Forster, ¿no?, en esa agrupación ADN, ¿no?, porque los demás candidatos podríamos, bueno, en nuestro concepto, con Claudio alguna vez conversábamos, son de medias tintas, no son declaradamente liberales, ¿no es cierto? Pero ahora que más o menos se ha puesto en boga esto de lo liberal, Jaime Dunn dice, ¿no?, que el neoliberalismo es la socialdemocracia actualmente, ¿no?, porque combina, digamos, lo que viene a ser una economía estatista con algo de lo liberal, y históricamente también él hace referencia a esto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tiene una serie de propuestas que son bastante llamativas y que han merecido la atención del público, ¿no? Primeramente dice, hay que dinamitar la aduana. Uno. Segundo, que el Ministerio de Justicia debería desaparecer, porque no puede haber una justicia ligado al poder político, tiene que tener independencia, ¿no es cierto? Después también cuestiona la existencia del Ministerio de Gobierno. Entonces, en ese sentido,
Hay una personalidad propia que va imponiendo más o menos este candidato en relación a lo que viene a ser, digamos, como antecedente Javier Milei. Nos recordemos que en alguna ocasión Vicente Cuéllar dijo, voy a hacer desaparecer varios ministerios, un poco al estilo de Milei, querían imitar, ¿no es cierto? Pero al parecer hay una personalidad propia de Jaime Dunn en lo que viene a ser la corriente liberal para desarrollarlo políticamente. Bueno, tú lo describiste muy bien. Yo te entiendo que dudas de un posicionamiento liberal genuino. Así es, sí. Bueno, hay que tomar en cuenta que las expresiones en representación del liberalismo actualmente sí no son nada novedosas porque hay mucha repetición, ¿no? Del gobierno de Milei y de la propuesta, ¿no? de gobierno de Milei, incluso hasta la forma de hacer campaña. Entonces yo creo que es fundamental tal vez hacer un análisis de que justamente por este escaso aporte propio y original acompaña a los candidatos denominados liberales una fuerte corriente conservadora en temas como familia y aborto. Ustedes seguramente han escuchado las últimas discusiones, las últimas exposiciones públicas de los candidatos que mencionaste y por supuesto, ¿no? Lo primero que le cuestionan es esta intromisión sobre el cuerpo de las mujeres, pero él defiende, o sea, con esa posición conservadora, ¿no? Lo que se denomina el derecho a la libertad, la vida, la propiedad privada. Pero el derecho, digamos, a la vida tiene todo un proceso histórico, filosófico, pero actualmente, o sea, arriban sobre todo en una posición antiabortista y también ante los avances de los derechos de las diferentes diversidades, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo concuerdo contigo que acá, digamos, habría un elemento conservador de los candidatos y del mismo modo de las plataformas que los acompañan, ¿no? Porque recordemos que muchos emergen justamente del movimiento pitita, ¿no? Que se han articulado en pequeñas agrupaciones, muchos o algunos de tendencia liberal, pero que no logran unirse porque porque también, o sea, vemos que hay, o sea, diferencias, sobre todo entre los liberales y los conservadores, ¿no? Que ha sido un posicionamiento fundamental en Santa Cruz, que también hay una tradición liberal de diferenciarse de las posiciones conservadoras. Recordemos que justamente un puntal del liberalismo ha sido separar Estado e Iglesia, ¿no? Pero actualmente las agrupaciones tratan de articular, ¿no? Estos dos elementos. Entonces, para los liberales es muy importante la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de religión, porque uno no puede ser perseguido por tus ideas, por tus creencias religiosas, por tu condición étnica, económica, y por ello es que un principio fundamental es el individuo sobre el Estado. O sea, pero ello, ojo, no implica, ¿no? Esa anarquía total, o sea, de la eliminación del Estado, de las instituciones, ¿no? Entonces hay que diferenciar, ¿no? Esos aspectos. Ahora, Erika, muchos de estas corrientes, de los pititas, tutistas, lo que hacen Doria Medina, apuntan a la reposición de la República. Este es un elemento. Y desde la lógica del liberalismo se apunta hacia un Estado federal, ¿no? Entonces, en esa idea, el centrarse en retornar a la República, como se manifiestan, ¿es suficiente o se necesita transitar hacia una nueva forma de Estado que vaya justamente a posibilitar la aplicación de una economía abierta? Me refiero a un gobierno de carácter federal. Bueno, yo pienso que tú tocas un elemento neurálgico que nos lleva a la crisis política, a la crisis social, a la crisis económica que nos encontramos. Es justamente pensar las nuevas formas de autogobernarnos o de gobernarnos, las nuevas formas de organizar nuestro país. Por ello, yo pienso
que los grupos que se proclaman liberales no tienen una estrategia clara sobre los siguientes aspectos. Primero, las funciones sociales del Estado: educación, salud, vivienda, universidad. Hoy vemos, ¿no?, las grandes movilizaciones universitarias ante la arremetida del gobierno de Milei ante la educación fiscal. Pero la educación fiscal en nuestras sociedades permite la movilidad social. No pensar en la movilidad social es ser también altamente conservador y solamente pensar para un sector de la sociedad. Yo creo que en instancias de gobierno uno debe pensar para todos los sectores, porque somos una sociedad asimétrica y justamente la democracia está en establecer consensos y diálogos entre los diferentes, porque no podemos autoeliminarnos entre todos. Entonces, en este sentido, creo que también está en crisis la democracia representativa partidista. Lo que tú mencionas es un trabajo teórico, intelectual y trabajo de campo que debemos vincular y articular con los diferentes sectores para pensar cómo hoy podemos, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, participar en la política y en la toma de decisiones, porque justamente las mediaciones nos están alejando del derecho a hacer política a los ciudadanos comunes. Entonces, pienso también que los programas actuales, Moisés, no están tomando en serio el rol de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿no? Porque, digamos, ábranse fronteras, hagamos lo que nos dé la gana. No, tenemos que pensarnos también geopolíticamente en el contexto internacional. Asimismo, pienso que la debilidad de los grupos liberales y no están pensando el resguardo y la promoción de áreas fronterizas y reorganización del territorio nacional. Exactamente. Tampoco está pensando en la promoción, o no, de los grupos sociales débiles. Yo voy a mencionar campesinado, pero no me estoy refiriendo, porque saben que en cada estratificación social hay una complejidad, o sea, no se puede asimilar por el hecho de pertenecer al sector social campesino que uno ya es pobre. Evidentemente hay mucha, dentro de este sector, gente exitosa, como en todos los sectores de nuestra sociedad, pero también hay los perdedores del sistema, los excluidos del sistema. Entonces hay que pensar cómo, fortalecer, potenciar a este sector, el campesinado, porque tiene que ver con algo fundamental, estratégico, que es la alimentación y la soberanía alimentaria, y no podemos descuidar, todo proyecto agrario que tiene que ver con la independencia, ¿no?, de nuestra soberanía alimentaria. Bueno, entonces, pienso también que no han tomado en serio los jóvenes, el desempleo, el empleo informal, las regulaciones salariales, prestaciones sociales, sistemas provisionales y, finalmente, para terminar, los posibles efectos negativos de la reducción del aparato estatal, porque también, va a ocasionar desempleo masivo, caos institucional, ¿no? Porque al final, por mucho de que proclames una política de shock, ¿no?, los que pagan son los de abajo. Yo acabo de dar una vuelta por Argentina hasta Uruguay y efectivamente en cualquier caos, en cualquier crisis, la gente que está posicionada económicamente no va a sufrir como la gente, de abajo, ¿no? El ciudadano común que vive al día a día. Bien, vamos con los tiempos, Moisés. Sí, interesante, Erika. Nos gustaría desarrollar varios tópicos. Has tocado aspectos que son inherentes al liberalismo, ¿no? Por ejemplo, no destruir, no abolir totalmente el Estado, sino que hacer, digamos, nuevos roles dentro de lo que viene a ser una concepción liberal en relación, digamos, al anarquismo, que es la destrucción del poder, del Estado, etcétera, etcétera. Pero, mira, el tiempo es solamente lo que nos limita, ¿no? Posteriormente, yo creo que vamos a poder abordar otros temas, ¿no? Es un tema amplio y de candente actualidad. Entonces, a tiempo de despedir el programa, ¿qué más quisieras agregar, Erika? Bueno, por factor tiempo, me despido de los radioescuchas y, por supuesto, con toda la predisposición para
ampliar estas temáticas. Es un gusto conversar con ustedes, gracias por el espacio. Y bueno, que los ciudadanos debemos informarnos, tenemos el derecho a la información y tenemos también el derecho a elegir, el derecho a pensar, el derecho a participar. Es importante que nosotros como individuos no nos desvinculemos de la política, porque somos seres políticos y el orden social se construye, ¿no? Entonces, juntos, desde los diferentes sectores sociales, estratos socioeconómicos, debemos construir nuestro futuro como bolivianos. Muchas gracias a Erika Rivera, conceptos muy importantes. Sin duda vamos a tener la necesidad de ampliar en otro programa. Gracias.